Buenos días, iglesia, espero estén muy bien, ya se hayan levantado, se hayan bañado, hayan desayunado. Me da mucha alegría volver a estar con ustedes este domingo. Ayer tuvimos una súper celebración con los niños. Quisiera volver a ser así de chiquita y poder disfrutar todo lo que recibieron ayer como iglesia, como parte de nuestra iglesia, pero bueno, no me voy a adelantar a detalles que más adelante les estaremos contando. Por ahora, quiero saludarlos, quiero recordarles que también ayer, aparte de celebrar con los niños, estábamos celebrando el Día de la Biblia, el Día de la Biblia enfocado también a un hecho histórico, por allá más o menos en 1517 con Martín Lutero, a partir de la Reforma, a partir de esas 95 tesis que fueron clavadas en la Catedral de Wittenberg, pero como no les voy a dar una clase de historia, si usted no conoce la historia, lo invito a que la busque, a que la lea, pero enfocado en eso y recordando que ayer celebrábamos precisamente eso, el Día de la Biblia. Vamos a leer un versículo que yo estoy segura que usted se la sabe, y vamos a repasarlo y vamos a apropiarnos de este versículo para nuestro servicio del día de hoy. Esto está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y pensando en este versículo, iglesia, pensando en lo sabio que fue papá al regalarnos este hermoso libro para nuestra Biblia, para edificarnos, para enseñarnos más cosas, para enseñarnos sobre Él, para enseñarnos a conocerlo a Él, lo voy a invitar a que usted cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo de alabanza, este tiempo de servicio en manos de papá y dándole nuevamente las gracias por este hermoso regalo que Él nos dio. Señor, y en esta mañana queremos simplemente darte gracias, queremos levantar nuestra voz para recordar, Dios, que no nos pudiste dar un mejor regalo, que siempre nos das muchos, incluyendo tu Hijo, tu presencia en nosotros, Dios, pero este regalo que fue tu Biblia, Dios, que fue tu palabra, que fue tu escritura para enseñarnos, para guiarnos, Dios, para que cada vez que nosotros dudemos de algo, sabemos que vamos a tu palabra y ahí encontramos una respuesta. Así que aprovechamos, Dios, que ayer celebrábamos el Día de la Biblia para hoy iniciar nuestro servicio y nuestro culto dándote las gracias por tu palabra, dándote las gracias por este manual de instrucciones que dejaste en nuestra vida para edificarnos y enseñarnos más sobre ti, para aprender a conocerte a ti, papá. Ponemos este tiempo de alabanza, ponemos este tiempo de palabra a través de nuestro pastor para que tú nos hables, nos ministres, y gracias porque en la virtualidad nos has permitido estar entre tus brazos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, y ahí sus casas, vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así que vamos con sus palmas. Vamos. Busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Pero en la cruz mi culpa pagabas. Es por tu voz que encuentro la calma. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Y eres suficiente para mi vida, mi emoción, pasión y mi alegría. Solo tú, Jesús. ¿Y qué? Busqué tesoros que no llenaban, vamos a decir, emociones que no se quedaban. Es solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, mi emoción, pasión y mi alegría. Vamos, solo tú. Solo tú.
Vamos, iglesia, usted repite después de mí. Solo tú en sus casas. Solo tú. Y eres mi pasión, ustedes. Eres mi pasión. Y eres mi devoción. Eres mi devoción. Solo tú. Vamos todos juntos, iglesia, vamos. Solo tú. Solo tú. Y eres mi pasión. Eres mi pasión. Y eres mi devoción. Eres mi devoción. Solo tú. Y eres suficiente para mi vida. Emoción, pasión y mi alegría. Eres suficiente para mi vida. Emoción, pasión y mi alegría. Eres suficiente para mi vida. Emoción, pasión y mi alegría. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Unas más. Solo tú. Jesús. Muy bien, iglesia. Gracias, Dios. Gracias porque siempre eres tú, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos estar junto a ti, Dios. Que tu presencia siempre esté con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz yendo alrededor. Nada más que tu voz. Entrado aquí, tu presencia encuentro paz. Y confiar en ti, anhelo siempre estar. Otra vez, iglesia, y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiar en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Sabes que no podré vivir sin ti. Porque no podemos vivir sin tu amor, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz yendo alrededor. Nada más que tu voz. Aquí, en tu presencia encuentro paz. Vamos, iglesia, y dígale con todas sus fuerzas. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que
casas. Dígale cuánto lo ama, Jesús. Cuánto lo anhela. Mi Jesús. No puedo vivir sin ti. Oh, oh. Y quiero que tú estés cerca de mí, Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. No, y quiero que tú estés cerca de mí. Sabes que no podré vivir sin ti. Entonces que se levante sus manos y diga: te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, Señor, te quiero a ti, y solo a ti, te quiero a ti. Vamos, iglesia, se fue mucho más fuerte. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, Señor, te quiero a ti, te quiero a ti. Mi Señor, te quiero a ti. No se cansen, iglesia. Te quiero a ti, mi Señor. Dios, y te damos gracias. Gracias, Dios, que te tenemos a ti. Te tenemos a ti, Dios, en cada una de nuestras casas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, que es algo increíble, Señor, y que tú nos das el privilegio de poder sentir, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios. En tu nombre, amén. Iglesia, gracias por hablar con nosotros. Hasta aquí se escucharon sus voces. Gracias, de verdad. Bueno, los dejamos con el mensaje de nuestro pastor. Espero que sea de mucha bendición como todos los domingos y nos vemos luego. Iglesia, amigos, muy buenos días. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros en este nuevo mes. 8 meses que llevamos en este periodo de pandemia, pero con la seguridad de que Dios está obrando y que Dios está bendiciendo, ¿sí?, en cada una de nuestras situaciones. Hoy yo quiero hablarte sobre las cosas poderosas. ¿Y qué debemos hacer nosotros para ver esas cosas poderosas de nuestro Dios? Esas cosas que para ti son imposibles, para nuestro Dios son posibles. Dice la palabra de Dios, son poca cosa. Eso que para nosotros es inalcanzable muchas veces, para nuestro Dios es poca cosa. Entonces quiero que vayamos un momento a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7. Quiero leerlo. Recuerda, yo uso la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí la palabra de Dios. Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y aquí hay una frase, una respuesta de Jesús a los discípulos, a sus discípulos. Entonces, y es una respuesta que quizás nosotros hoy necesitamos a las diferentes situaciones, a las diferentes cosas que nosotros estamos viendo. No lo podemos entender, pero ten la plena seguridad que el día de mañana, el 2021, 2022, el siguiente mes, en el mes de diciembre, tú vas a entender cuál era el propósito de Dios en lo que tú y yo estamos pasando. ¿Sí? Entonces, hoy no podemos entender las cosas que nos suceden.
Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Yo no puedo entender todo lo de Dios, pero lo que sí quiero dejar una seguridad en tu vida es que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia, en esta ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Dios tiene el control. Hoy quizás nosotros no podemos entender, pero el día de mañana, dice aquí, pero algún día lo entenderás. Y vamos a entender cuál era el propósito de Dios para permitirnos pasar por esta pandemia. El cumplimiento de las promesas de Dios no va a ser detenidas por un COVID o por una pandemia. Eso para mí ha sido muy claro. Sí, eso para mí ha sido muy claro. O sea, no hay nada que detenga a Dios. ¿Sí? No hay nada que lo detenga a Dios. Nuestro Dios está por encima de un COVID o de una pandemia. Entonces, hay cosas que quizás no puedes entender. Hay cosas que para ti hoy no son lógicas, pero Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Y hay cosas que Él hizo delante de sus discípulos que ellos no lo pudieron entender, pero le está diciendo, pero algún día lo entenderás. Y quizás pasaron meses o quizás pasaron años después de la muerte de Jesús para que sus discípulos pudieran entender las muchas cosas que Jesús hizo. Y lo mismo nos ocurre a nosotros hoy. Quizás pueden pasar días, semanas, meses o años, pero el día de mañana vamos a entender el porqué de las cosas, o sea, el para qué de las cosas, el para qué se dio esta situación, el para qué estás viviendo toda esa situación. Dios tiene una respuesta y esa es la claridad que nosotros debemos tener cada uno de nosotros. ¿Sí? No lo podemos entender, pero algún día tendremos claridad del por qué se dio esa situación. Entonces, la primera manera o la primera forma que tú tienes que ver para ver cosas poderosas en tu vida es aceptar la manera como Dios hace las cosas. Nuestro Dios no las va a hacer a nuestra manera, Él las va a hacer a su manera. Entonces, yo, Itamar Erazo, debo aceptar la manera como Dios hace las cosas. Tú que estás allí conectado, debes aceptar la manera como Dios hace las cosas. Tenemos que aceptarlas, aunque no las entendamos. Pero el día de mañana nos promete Él, tú y yo entenderemos el por qué estamos viviendo o pasando por la situación que hoy tenemos en nuestra vida o en nuestra familia. Luego vamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Dice allí la palabra de Dios: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Mira lo que está diciendo Job. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Entonces, esa convicción que había en Job es una convicción que debe estar en nosotros. O sea, esa certeza que tenía Job de quién era su Dios, esa es una certeza que debe estar en ti y en mí. ¿Para qué? Para ver cosas poderosas, para ver cosas que solamente Dios puede hacer. Sé que todo lo puedes, fue la frase de Job, y que nada ni nadie puede detenerte. Si tú puedes declarar esto hoy, en la situación que tú estás viviendo, ten la plena seguridad que tú vas a ver cosas celestiales, cosas que solamente Dios puede hacer. Nada ni nadie puede detener a nuestro Dios. Esa es la certeza que yo debo tener. Y como lo decía anteriormente, un COVID, una pandemia, una cuarentena, una restricción no va a detener a nuestro Dios, a que Él cumpla las promesas que te ha dado a ti, a mí, a toda la iglesia, a la nación. O sea, esas promesas serán una realidad. Nada ni nadie puede detener a nuestro Dios. Son muchas veces nuestras reacciones necias y nuestra falta de confianza a diferentes situaciones que no nos permite alcanzar las promesas de Dios, ¿sí? O sea, son nuestras reacciones necias. ¿Cómo tú reaccionas ante alguna situación, ante un problema, ante una dificultad? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo tú reaccionas
ante una situación difícil. Y esas reacciones necias y la falta de confianza es la que muchas veces nos impide disfrutar de ver las cosas poderosas en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? Simplemente en mí debe haber la convicción que hubo en Job. Sé que todo lo puedes y que nada puede tenerte. Repítelo allí, repítelo. O sea, créelo, repítelo, pero créelo para ti. Yo sé, Dios, que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y Señor, sé que tú puedes darme la victoria sobre esta situación que yo estoy viviendo y que nada ni nadie puede detenerte, Señor. Que eso que para mí es inalcanzable, eso que para mí es imposible, para ti es poca cosa. Y esa es la certeza que nosotros debemos tener hoy en día, que tenemos un Dios todopoderoso, que como siempre lo he dicho, ese mismo Dios que estuvo con su pueblo en el desierto, ese Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, ese Dios que proveyó maná, ese Dios que proveyó agua en medio de un desierto, ese Dios que guardó a su pueblo, que lo guió, ¿sí? Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y que a él nadie lo puede detener. No lo detuvo un faraón, no lo detuvo una condición climática, nada lo puede detener, nada lo puede detener, nada, nada. Y él todo lo puede. Simplemente yo tengo que tener la certeza de a quién es que estoy siguiendo, a quién es que estoy sirviendo. Que si tú estás conectado allí hoy, es porque tienes la certeza de que el Dios que yo predico es un Dios que todo lo puede. Y nada lo puede detener. Si esa convicción está en ti y está en mí, ten la plena seguridad que vamos a ver esas cosas poderosas en nuestra vida. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Crees tú que Dios todo lo puede? ¿Tienes la certeza que Dios todo lo puede? Entonces, esa es la convicción que Itamar Erazo debe tener. ¿Para qué? Para ver esas cosas poderosas, esas cosas que solamente Dios puede hacer, esas cosas celestiales, cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Dónde encontramos nosotros esas promesas? Esas promesas las encontramos en la palabra de Dios. Y yo quiero leerte un versículo, dar un testimonio de cómo Dios obra en medio de una situación. Quiero que vayamos un momento a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 50. Allí está el Señor Jesús preguntando. Dice, Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. ¿Cuántas cosas tú has visto hasta hoy de Dios? Pero lo que está diciendo el Señor Jesús es que vamos a ver cosas más grandes que lo que tú has visto hoy, vas a ver cosas más grandes. Y el día que yo hacía mi devocional y encontraba este versículo, ese mismo día hubo una situación bastante difícil en la vida del pastor Daniel Delgado. Su abuela entraba a una cirugía y el pronóstico era poco favorable. O sea, el cirujano daba a las familias poca probabilidad de vida. Y cuando el pastor coloca el mensaje en el grupo pastoral, yo recuerdo esa promesa que Dios me había dado en la madrugada. Yo dije, Señor, tú me prometiste en la mañana que cosas más grandes que las que habíamos visto íbamos a ver. Y yo lo creo. En ese momento estábamos en oración en la iglesia, yo detuve la oración y pedí a la iglesia que nos uniéramos para orar por la abuela María Danilde, pero que al orar tuviéramos esta confianza. Y yo lo dije, Señor, tú esta mañana me dijiste que cosas más grandes que las que hemos visto vamos a presenciar en nuestra vida, vamos a vivir
en nuestra familia, en todo lo que estemos haciendo, Señor. Y yo declaro, Señor, que tú vas a dar la victoria con la abuela, que tú la vas a sacar en victoria, Señor, que a pesar de lo que esté diciendo el cirujano, los médicos, por su presión, por su corazón, por todo lo que hay en él, en ella, tú tienes el poder. Tú tienes el poder, o sea, tú tienes el poder para sacarla en victoria. Y orábamos, y así fue, en la tarde del día siguiente, ella estaba saliendo de la clínica. Ella estaba saliendo de la clínica. Simplemente yo lo debo creer y confesar. O sea, yo debo creer lo que yo leo. Si yo hago mi devocional y Dios me da una promesa, yo debo creer a lo que estoy leyendo y lo debo declarar, lo debo confesar. Y si yo lo creo y lo confieso, voy a ver cosas poderosas. ¿Qué hice yo? En la mañana estaba leyendo y en la misma mañana lo estaba confesando, lo estaba declarando sobre una situación que se estaba viviendo. Si tú haces tu devocional, si tú lees la palabra de Dios y Dios te da una promesa, aprópiate de ella. Y ante una situación difícil, declárala. Y si tú la declaras con fe, ten la plena seguridad que tú vas a ver cosas poderosas en tu vida. Y eso es, o sea, tú crees porque lo has visto en tu vida, pero eso que tú has visto hasta el día de hoy son pocas cosas porque Dios tiene cosas más grandes. Vuelvo y lo leo. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y es la promesa que Dios me había dado. Dios me decía, vas a ver cosas más grandes que las que has visto en esta pandemia. Lo que tú has visto en esta pandemia es muy poca cosa para lo que yo tengo para ti, para lo que yo tengo para la iglesia, para lo que yo tengo para tu familia. Y yo debo creerlo, pero debo creerlo y debo confesarlo y debo vivirlo. Y yo lo creo, lo confieso y lo vivo y voy a ver esas cosas poderosas que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que nos está diciendo Dios en este versículo. Leo otro versículo, Mateo 9:33. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sí, vuelve otra vez y el Señor Jesús, o sea, jamás sucedió algo así en Israel. O sea, tenemos que tener, o sea, de la convicción, esperar en Jesús, confesar, declarar y vamos a ver cosas extraordinarias que nunca nosotros hemos visto. Aquí hemos visto sanidades, aquí hemos visto milagros, en esta pandemia hemos visto cómo Dios obra, cómo Dios ha dado la victoria sobre el COVID, cómo Dios ha sacado a nuestros miembros de la iglesia en victoria del COVID. Lo hemos visto, hemos orado y Dios ha orado, pero el COVID es muy poca cosa para lo que Dios va a hacer, muy poca cosa. Y eso que hoy vemos, o sea, ayer veía un documental en una clínica de México y veía cómo los médicos lloraban, las doctoras lloraban ante las diferentes situaciones. Decía la doctora en ese documental que de cada 10 pacientes que entran a cuidados intensivos, solamente uno sale con vida. El COVID está haciendo mucho daño. El COVID está haciendo muchísimo daño. Está trayendo mucha muerte. Pero nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos un Dios que ante esta situación nos saca en victoria. Y dice, y jamás sucedió algo así en Israel. Lo hemos visto con Ana Judí, hemos visto con Nijiret, lo hemos visto cómo Dios obra, cómo Dios da la victoria ante una situación como esta. Y esto es poca cosa como lo veíamos ahora. Cosas más grandes vamos a ver. Simplemente yo tengo que creerlo, confesarlo, declararlo y vamos a ver. Y vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué has visto tú en tu vida? O sea, hasta hoy, ¿qué has visto? ¿Cómo Dios te ha provisto de algo? ¿Te ha dado sanidad? ¿Ha bendecido? ¿Te ha dado clientes?
te ha abierto puertas de empleo. Eso son pocas cosas, o sea, tú vas a ver cosas aún más grandes, porque así lo dice Dios, así lo dice el Señor Jesús. Verás cosas más grandes que esta. Y estamos viendo hoy cosas que son extraordinarias, que son únicas, que son propias de Dios, que no podemos negar que hay un Dios obrando, que hay un Dios actuando. Hemos visto sanidades donde solamente Dios lo puede hacer. Hemos visto situaciones donde solamente Dios puede obrar. En esta semana nos compartía nuestro hermano Aldemar. Los que conocemos la vía que pasa a Bucaramanga por el Pescadero, sabemos que es una vía bastante peligrosa. Y él nos compartía que él se quedó sin frenos. Y que él no puede entender cómo frenó esta tractomula. Aún el dueño de la tractomula y sus compañeros decían, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted cómo lo hizo? O sea, quedan sorprendidos ante las cosas que están viendo. Y eso es lo que Dios hace, o sea, pero ¿por qué cada vez que Él se conecta y es un hombre fiel que donde esté viajando, Él nos ha puesto a viajar por todo el país, por donde esté Él siempre está conectado? Y cada vez que yo estoy orando le digo, Señor, bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor. Líbralo de cualquier accidente en la vía. Señor, coloca tus ángeles protectores alrededor de ese vehículo y Dios lo ha guardado. Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido. Entonces, y eso son cosas que aún el dueño del carro dice, ¿y usted cómo hizo para detener este carro? Un carro que iba cargado en una vida peligrosa, pero allí está nuestro Dios. Allí está nuestro Dios. Y son pocas cosas, veremos cosas más grandes que esta. Dios nos libra de accidente, Dios provee, Dios sana, Dios está para restaurar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Si yo tengo esa certeza, ten la plena seguridad que Dios va a obrar en tu vida. Si tú tienes esa certeza, ten la plena seguridad que Dios va a hacer cosas más grandes que lo que tú has visto hasta el día de hoy. Porque eso es lo que nos dice su palabra. Eso es lo que nos dice su palabra. O sea, simplemente yo tengo que creerlo. ¿Sí? Debo esperar, confesarlo. Pero ¿cómo me entero yo de esas promesas? Leyendo la palabra de Dios. Y allí es donde yo quiero hoy invitarte. Tú tienes que ser disciplinado, tenemos que ser disciplinados en la lectura. Allí vamos a encontrar las promesas de Dios. Ahí vamos a encontrar la respuesta de Dios a las muchas situaciones que nosotros estemos viviendo. Crea esa palabra, ¿qué es esa palabra? Confiésala y vas a ver bendiciones. Yo recibí una palabra en la mañana, a 3-4 horas después la estaba declarando y hoy yo puedo dar certeza que si yo lo creo y lo confieso, voy a ver esas cosas grandes en mi vida, y que van a ser cosas que jamás nadie ha visto. Porque el Dios que yo sigo, el Dios que yo predico, es un Dios todopoderoso, un Dios que hace cosas poderosas, que el Señor Jesús, que hizo cosas únicas, está con nosotros hoy. Está con nosotros hoy, ¿para qué? Para bendecirnos, que ese Señor Jesús que obró milagros, que sanó leprosos, que ese Señor Jesús que estuvo allí, que dio provisión a miles de personas, que ese Señor Jesús que resucitó a Lázaro, es el mismo Señor Jesús que está con nosotros hoy, para obrar en nuestras vidas, Esa es la certeza que yo debo tener. Mira lo que dice el discípulo Juan en su evangelio. Juan capítulo 20. Versículo 30 y 31. Dice allí: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. O
O sea, el Señor Jesús hizo muchas más cosas de las que están escritas en este libro. Y fueron escritas para que tú y yo creyéramos. Para que tú y yo creyéramos. Pero para que tengamos la certeza que ese mismo Señor Jesús que estuvo con ellos allí es el mismo Señor que está con nosotros hoy. Porque eso es lo que dice Él en su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces esa certeza yo la debo tener. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que ese Señor Jesús que estuvo allí con los discípulos, ese Señor Jesús que caminó en el mar, ese Señor Jesús que resucitó a Lázaro después de tener 4 días de muerto, ese Señor Jesús que dio a comer a más de 10,000 personas, ese Señor Jesús que sanó leprosos, ese Señor Jesús que dio la vista a los ciegos, ese Señor Jesús que dio el oír a los sordos, es el mismo que está con nosotros hoy, es el mismo que está aquí para bendecirte a ti y a mí, a la iglesia y al que esté conectado. Esa es la convicción que yo debo tener. Esa es la convicción que yo debo tener. Simplemente yo lo debo creer. Y yo lo creo y lo voy a vivir. Vayamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y quiero leer del versículo 10 al 14. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. 2 veces lo repite el Señor Jesús. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Es una promesa del Señor Jesús. Si tú quieres ver cosas poderosas en tu vida, cree. ¿Sí? Cree que Él tiene el poder. Y ahí lo está diciendo. Si nosotros lo creemos, vamos a ver esas cosas maravillosas. Y Él da una promesa en su palabra. Las mismas obras que el Señor Jesús hizo, ¿sí? Las vamos a hacer, pero da otra promesa, y aún mayores. Entonces tenemos una certeza, tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que si nosotros creemos, todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Pero quiero hacer algunas aclaraciones. Cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, pero que sea para nuestro bien. Él no nos va a dar algo que no sea para nuestro bien. Él no nos va a dar algo que no sea para tu bien o para mi bien. O sea, todas las cosas que pidamos en el nombre de Jesús y que son para tu bien, ten la plena seguridad que Dios va a obrar. Que Dios va a obrar, que Dios va a hacer, que Dios se va a glorificar en esa situación. Pero tiene que ser para nuestro bien. Él no nos va a dar algo que nos va a perjudicar. Él no nos va a dar algo que va a traer una situación difícil. Un ejemplo. Yo le he oído a 2 personas que oraban a Dios por una moto. Una de ellas la compró y se la robaron a los 2 días de haberla comprado. La otra persona no pudo hacerlo. Y le pedía a Dios y lo hacía y lo pedía en el nombre de Jesús. Y ambas fueron a Dios y como que le hacían el reclamo. Pero Dios le dijo, mira, yo no te he entregado esto y yo permití que perdieras tu moto y no tu vida porque mira lo que iba a suceder después.
y les mostraba los accidentes que se iban a dar, ¿sí? Los accidentes que se iban a dar donde el cual ellos iban a perder su vida. Entonces, si muchas veces Dios no nos concede algo, es porque Él conoce el mañana, es porque Él conoce el día de mañana y nos está librando. O sea, Dios nos va a dar algo que sea para mi bien o para tu bien. Él no te va a dar algo que te lleve a la perdición o que te lleve a la muerte, como en el caso de estas dos personas. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener con nuestro Dios. Dios no va a conceder cosas que vayan en contra de su carácter y voluntad. O sea, Dios no nos va a conceder cosas que estén fuera de su carácter y voluntad. No podemos usar su nombre como una fórmula mágica para satisfacer nuestros deseos egoístas. Siempre la pregunta que yo hago es, ¿para qué tú deseas ser bendecido? ¿Para qué tú deseas ser bendecido? ¿Para qué tú pides esa bendición en tu vida? ¿Para qué? Si Dios te bendice, o sea, si Dios te da lo que tú estás pidiendo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Es algo egoísta? Yo le digo a Dios, Señor, bendice la economía de la iglesia, Señor, porque a través de la economía de la iglesia, Señor, si tú bendices, nosotros podemos bendecir a quienes lo necesitan. Y ese es el propósito. En la empresa digo, Señor, bendice la empresa, Señor, porque si tú bendices la empresa, podemos bendecir familias, podemos bendecir las familias que trabajan. Y esa es la parte, o sea, pero ¿cuál es el propósito que tú tienes para que Dios te bendiga? Dios no va a bendecir cuando en nosotros hay deseos egoístas. Y algo más. Para ver esas cosas poderosas y ver esa respuesta de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes. Y a nosotros nos cuesta la obediencia. Nos cuesta la obediencia, o sea, nos cuesta la obediencia. Pero si seguimos a Dios con sinceridad y procuramos hacer su voluntad, procuramos ser obedientes, ten la plena seguridad que nuestras peticiones serán escuchadas y Él concederá lo que nosotros le pidamos. Entonces, esto no es una pócima mágica, no es una fórmula mágica. Es cierto, Dios va a responder, pero va a responder algo que sea para nuestro bien, algo que sea para nuestro bien, algo que sea para bendición de mi vida y los demás, no nuestros deseos egoístas. Y Dios va a bendecir en medio de la obediencia. Hoy, como discípulos de Él, tenemos la autoridad que Él nos ha delegado. Porque mira lo que está diciendo. Dice el versículo 12. Les digo toda la verdad. O sea, está hablando el Señor Jesús. Dice, yo les digo toda la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. O sea, Él está allá. Él está diciendo, uy, ahí está orando Itamar. Miren lo que está pidiendo. Sí, es algo conforme a mi voluntad. No hay un deseo egoísta, concedámoselo. Y ahí está intercediendo por ti y por mí. Entonces, Él está allí, Él nos ha dado una autoridad, Él nos ha dado una autoridad, Él nos ha delegado. Por eso hoy nosotros oramos y Dios se glorifica. Por eso hoy como iglesia nosotros oramos y hemos visto la bendición de Dios en las diferentes situaciones que estamos viviendo. Por eso hemos orado y hemos visto sanidad, por eso hemos orado y hemos visto cómo Dios ha permitido. Por eso hemos orado y hemos visto cómo Dios provee. Ese es nuestro Dios. Dios nos ha dado una autoridad porque Él lo promete, mayores cosas, mayores obras harán, pero porque Él está allí intercediendo, porque Él está allí atento a nuestra oración, porque Él está allí. Y vuelve y lo dice, 2 veces lo dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. O sea, no hay ningún tipo de restricción. Cualquier cosa yo puedo pedir en el nombre de Jesús, que sea para mi bien, que no sea un deseo egoísta, que sea conforme a la voluntad, y nuestro Dios lo va a conceder. ¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas para tu bien? ¿Qué necesitas para bendición? Dios tiene esa promesa. O sea, solamente créele a Dios. Como discípulos, como sus seguidores, tenemos esa autoridad que ha sido delegada por Él. Mayores obras haremos, no porque seamos mejores, sino porque Él lo prometió. Yo veo los evangelios, los leo y no encuentro que el Señor Jesús haya sanado con su sombra. Tal vez lo hizo y no fue escrito como lo dice Juan, pero allí no lo dice. Pero yo encuentro que Pedro, el discípulo Pedro, pasaba y con su sombra él traía sanidad. Y no es que Pedro sea mejor que nuestro Señor Jesús, sino que el Señor Jesús está dando cumplimiento a lo que Él prometió. Él le prometió a sus discípulos que mayores obras harían. Y es una promesa para nosotros hoy. Si yo la creo, ten la plena seguridad que yo puedo ir a un cementerio y orar por una persona que ha muerto hace 10, 15, 20 días. Y Dios me va a dar la autoridad porque esa es la promesa que Él me ha dado. Simplemente no lo vemos porque no le creemos. Pero si tú y yo lo creemos, vamos a ver cosas poderosas. Hoy tenemos la unción del Espíritu Santo, hoy tenemos esa unción, hoy tenemos los dones que han sido entregados por el Espíritu Santo. Yo debo ser lleno del Espíritu Santo y cuando yo voy y oro, ten la plena seguridad que el Señor Jesús va a orar sobre cualquier situación. Dios, en el corto tiempo de ministerio he visto situaciones únicas que, como dice Nicolás, es un wow, cada vez nos saca un wow. Señor, ese eres tú. Ese eres tú, Señor. Tú puedes hacer esas cosas. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros no lo creemos. Mira, si tú supieras cuánta bendición puede traer la obediencia en tu vida, ten la plena seguridad que nosotros seríamos muy obedientes a Dios. Porque la bendición es una consecuencia de la obediencia, de la obediencia. Entonces, esa es la promesa que el Señor Jesús nos hace en este pasaje. Podemos pedir cualquier cosa en su nombre y podemos hacer mayores cosas que las que Él hizo. Simplemente yo debo creerla. Tú y yo la creemos y ten la plena seguridad que vamos a ver cualquier cosa que nosotros necesitemos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34 y 35. Ahí está María, ¿sí? Hablando con el ángel. Dice allí, pero ¿cómo? Lucas 1, versículo 34 y 35. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Quizás esa puede ser la pregunta que nosotros podemos tener hoy. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Yo quiero que ojalá tuvieras allí, o sea, ¿cuáles son las situaciones que tú estás viviendo y puedas escribirlas? Mañana tengo que pagar esto, pero no hay nada en el banco, no tengo nada en mi bolsillo. Mañana este diagnóstico, esta semana esta cirugía, esta parte. Pero ¿cómo? Y la pregunta es, ¿cómo podrá suceder esto? Quizás hay un diagnóstico, estás en una situación difícil y Dios te promete sanidad y tú dices, pero ¿cómo podrá suceder esto? Esa fue la inquietud que hubo en María cuando le dan la noticia de que va a ser madre. Allí estás, volvemos a retomar, dice así la palabra de Dios. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, quizás la inquietud hoy es, ¿cómo podrá suceder esto? Esto sucede por la intervención de Dios. Lastimosamente hoy en nuestras iglesias hemos creído que son las manos del profeta, que son las manos del apóstol, que son las manos del pastor la que traen la bendición, la sanidad y la respuesta. No son nuestras manos simplemente son instrumentos de Dios. Sí, son instrumentos de Dios.
Hoy nos ha tocado que orar virtualmente. Yo he orado virtualmente. Yo he entrado a cuidados intensivos, he entrado a clínicas virtualmente. Porque no son mis manos, es la intervención de Dios. O sea, ¿cómo podrá suceder esto? Es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces tú no necesitas imposición de manos en este tiempo. Tú necesitas que la sombra del Altísimo te cubra, que el poder del Señor te toque y vas a ver la respuesta, la bendición, la sanidad a lo que tú necesitas hoy. Como iglesia hemos glorificado a los pastores, buscamos que nos toquen, buscamos que nos unjan y tú no necesitas sino la intervención de Dios. Ten muy claro, es la intervención de Dios. Tú para ver cosas poderosas necesitas la intervención de Dios. Y eso es lo que le está diciendo el ángel a María. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. O sea, yo no he conocido hombre. O sea, ¿cómo puedo dar a luz a un hijo, a un niño, a una niña, si yo soy virgen, si no he conocido hombre? Pero el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y lo que tú necesitas hoy es que el Espíritu Santo vaya a ti, toque tu vida, traiga bendición, traiga la sanidad que tú necesitas. Tú no necesitas que yo te imponga manos, tú no necesitas que nadie te imponga manos, necesitas que el Espíritu Santo toque tu vida y el poder del Altísimo te cubra y vas a traer esa respuesta. Lo he vivido, he orado, vuelvo y lo digo, no hemos podido entrar a los hospitales, no hemos podido entrar a las clínicas a orar, pero cuando nos conectamos a un celular muchas veces abren la cámara y pedimos a Dios que toque esa vida y Dios se ha glorificado, y si tú estás conectado hoy allí y tú tienes una situación, tú no necesitas mi toque, tú necesitas el toque del Espíritu Santo, que Él esté allí en tu vida, que Él allí te toque y Él te cubra y vas a ver la bendición, la sanidad sobre tu vida. Tú necesitas es que Dios abra puertas. Y yo debo estar seguro que tengo esa intervención de Dios, que yo soy un hijo de Dios, que eso que es imposible para ti es posible para Dios. ¿Cómo podrá suceder esto? Porque Dios está aquí, porque Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Hoy no puedo precisar cuántos hay conectados, cuántos estamos conectados, pero ten la plena seguridad que si nosotros nos ponemos de acuerdo y creemos que Dios está allí, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Tienes duda de cómo sucederá esto? Simplemente necesitas el toque del Espíritu Santo en tu vida. Si estás enfermo, yo te invito a algo en esta mañana. Coloca tu mano, o sea, tú no necesitas mi mano, coloca tu mano en esa parte afectada. Y crea lo que yo he dicho, porque no ha sido palabra mía, es palabra de Dios. He leído los versículos. Y simplemente, si tú lo crees, o sea, si Dios ha hecho y ha traído cosas pequeñas en tu vida, Él va a hacer cosas mayores. ¿De qué te han diagnosticado? ¿Cuál es el diagnóstico que te han dado? Coloca tu mano allí. Mira lo que dice el Señor Jesús. Verás cosas más grandes que las que tú has visto hasta hoy. ¿Sí? Y les digo toda la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Y hoy vamos a pedir esa bendición en tu vida en el nombre de Jesús. Coloca tu mano sobre esa parte afectada. ¿Cómo podrá suceder esto? El Espíritu Santo tocará tu vida. La sombra del Altísimo te cubrirá y Él traerá la sanidad que tú necesitas. Señor, mira cuántas personas hoy hay conectadas con una enfermedad. Y yo creo a lo que yo he enseñado, Señor. Yo lo creo. Y Señor, yo declaro la bendición tuya en cada persona que esté allí conectada, Señor.
Declaro en el nombre de Jesús, porque así me dice tu palabra, que todo lo que pidamos en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, será hecho. Y yo declaro sanidad. Sanidad, Señor. Mira ese cáncer, Señor. Yo declaro, Señor, que tú obras en la vida de ese hombre, de esa mujer allí, Dios. Y que tú regeneras, Señor, esos órganos, esos tejidos, esas células, Señor. Que tú estás allí obrando, Señor, porque tu Santo Espíritu está obrando allí. Porque tu sombra está cubriendo ese hombre y esa mujer con ese cáncer. Y hoy en el nombre de Jesús, hoy en el bendito nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Padre, mira ese problema en esa columna, Señor. Hoy declaro en el bendito nombre de Jesús que tú estás obrando, Señor. Que esos huesos se calcifican, que tú, Señor, calcificas esos huesos, Señor. Que tú, Señor, colocas en orden cada vértebra, Señor, cada parte de esa columna. Hoy en el bendito nombre de Jesús yo declaro esa bendición, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús, Señor, sé que tú estás obrando y sé que tu Santo Espíritu está allí en cada hogar, en cada familia y está obrando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira los compromisos financieros, Señor, que hoy, Señor, están allí, Señor. Y la pregunta que hacen es, ¿cómo sucederá esto, Señor? Yo declaro, Señor, que tú te vas a mover de manera poderosa, que cosas poderosas vamos a ver, Señor, en este mes de noviembre. Cosas poderosas, Señor, tú vas a traer, Señor, tú vas a abrir las ventanas de los cielos, Señor, y habrá bendición hasta que sobreabunde, habrá bendición hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, llévanos a creer, Señor, a tener la convicción que hubo en Job, Señor, que tú todo lo puedes y que nada te puede detener, Señor, que lo podamos creer, Señor, y vamos a ver respuestas y bendiciones en nuestra familia. Vamos a ver respuestas y bendiciones en nuestros hogares. Vamos a ver bendiciones y respuestas en nuestra iglesia. Señor, es solamente creer que tenemos la autoridad que tú nos has dado, Señor Jesús. Creer que mayores cosas podemos hacer si creemos y si declaramos y la confesamos. Señor, mayores cosas veremos, Señor. Es pequeño lo que hemos visto hasta hoy, Señor. Hemos visto la sanidad de una leucemia, Señor. Hemos visto cómo tú has sacado a las personas de COVID, Señor. Pero son pequeñas cosas para lo que tú tienes para nuestra iglesia y nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús, es la bendición tuya la que yo declaro, Señor. Es la bendición tuya la que yo estoy declarando, Señor, sobre cada persona conectada, Señor, sobre cada hogar allí representado, Dios. Bendice, oh Jehová de los cielos, bendice, Señor, bendice, Señor. Padre, ese problema de depresión, Señor. Yo te pido que tú ministres allí, Señor, en esas personas que están deprimidas. Señor, el enemigo, Señor, ha estado, Señor, ha jugado con su mente, Señor. Padre, da esa certeza a estos hombres y a estas mujeres de que tú tienes esa respuesta a esa necesidad, Señor, que tú tienes esa paz, que el enemigo vino para destruir, Señor, Señor, y muchas veces traer ideas de suicidio, Dios, pero que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, todo pensamiento que el enemigo ha colocado, Señor, en estas personas que están conectadas con depresión, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes paz a estas personas, que tú traes la certeza de que tú tienes el control de todo lo que sucede allí en su vida y en su hogar. Es la bendición tuya, Dios, es la bendición tuya la que yo estoy declarando en esta mañana. Declaro que este mes de noviembre, Señor, es un mes de bendición, un mes donde vamos a ver puertas abiertas, un mes donde tú te vas a glorificar, un mes donde, Señor, van a testificar de las muchas sanidades, Señor, que tú has dado. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Mayores cosas veremos, Señor. Un mes de bendición, un mes de gloria para ti, Señor. Gracias por el mes de octubre, gracias por las bendiciones que hemos recibido en ese mes de octubre, Señor. Pero declaramos, Señor, que estos 2 meses restantes, Señor,
de este año 2020, Señor, serán, Señor, veremos aún mayores cosas, Señor, porque tú lo prometes y yo lo creo, Señor, porque tú lo has prometido, Señor, y la iglesia cristiana entre sus brazos lo cree, porque tú lo prometes, Señor, y esa persona que está conectada, Señor, hoy ha decidido creer, Señor, hoy ha decidido creer, Señor, y los que hemos creído, Señor, vamos a ver mayores cosas para este mes, resto de año, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendice, Padre. Bendice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, amigos, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad que me han dado de ingresar a sus hogares, de estar allí en su vida. Créelo. Cosas poderosas vas a ver en tu vida. Simplemente crea lo que yo te he enseñado, porque es palabra de Dios. Y verás las bendiciones de Dios en tu vida. Deja de preguntarte cómo sucederá esto. Simplemente cree que el Espíritu de Dios se va a mover allí, que el Señor Jesús, que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será hecho. Que Dios nos bendiga. Bueno, iglesia, yo espero usted haya disfrutado tanto este servicio como yo. Le damos las gracias a nuestro Dios porque siempre nos enseña muchísimas cosas y nos permite adorarlo en nuestra casa. No quiero terminar este servicio sin recordarles todos nuestros encuentros virtuales durante la semana. Oración de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, a excepción de los días miércoles que tenemos nuestro servicio a las 7 y los días viernes para que usted se conecte a través de un grupo contacto en los horarios de 6 y 7 de la noche. Adicionalmente, iglesia, les queremos dar muchísimas gracias a los jóvenes, muchísimas gracias a los niños, porque ambos participaron, los jóvenes el día viernes, los niños el día sábado, de las actividades que tuvimos preparados para integrarnos, para divertirnos, para reírnos. Así que muchas gracias a todos por participar y ponemos esta semana en nuestras manos de papá. Muchas gracias, iglesia, y un abrazo muy fuerte.